Para quienes nos sintonizan hoy, piensen por un momento en cómo solemos imaginar el derecho. Ajá. O sea, usualmente pensamos en un sistema muy frío, ¿no? Casi matemático. Sí, como un manual de instrucciones. Exacto, un manual increíblemente rígido. Porque la lógica dicta que si alguien rompe una regla, pues hay un castigo correspondiente. Es binario, ¿Es blanco o negro? totalmente. Entregas un documento tarde, pierdes el caso. Así de simple. Y la verdad es natural pensar así. Tradicionalmente a las sociedades les conforta muchísimo la idea de que el derecho sea así de estructurado. Queremos creer que la justicia es, digamos, una máquina expendedora predecible. Claro. Insertas unos hechos y obtienes una sentencia imparcial. Pero luego, y aquí está el detalle, damos un paso fuera de la teoría y entramos a la cruda realidad de América Latina. Y de pronto, ese manual de instrucciones perfecto parece estar escrito en un idioma que simplemente ya no responde a las verdaderas necesidades humanas. Sí, qué cañón, porque ese sistema binario empieza a fallar brutalmente cuando se enfrenta a, no sé, la pobreza extrema, a la discriminación o a la corrupción estructural. Se vuelve un terreno bastante turbio, la verdad. Un terreno donde las reglas formales a veces terminan aplastando a las personas que se supone debían proteger. Exactamente. Y precisamente para navegar esas aguas turbias, damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia a esta inmersión profunda especial, transmitida en vivo a través de la cadena TVLX directamente desde la Feria Permanente del Libro. Así es. Hoy tenemos el privilegio de desmenuzar una obra monumental. El libro se titula Transformación Jurídica y Dignidad, Paradigmas para la Humanización del Derecho. Y es un texto verdaderamente imprescindible para entender nuestra época. Fue publicado apenas este año, en 2025, por la editorial Primera Instancia. Un esfuerzo enorme, por cierto. Masivo. La dirección científica corre a cargo de Alfonso Jaime Martínez Lascano, que trabajó codo a codo con los editores Handel Martínez Díaz y Pablo Darío Villalba Bernier. Y bueno, la misión que tenemos en esta presentación especial es vital. Lo fascinante aquí es que vamos a explorar, a través de la visión de todos y cada uno de los autores de esta obra, cómo el derecho en nuestra región está librando una batalla interna tremenda. Una crisis de identidad casi... Sí, tal cual. Está luchando por dejar de ser ese conjunto frío de reglas formales que mencionabas para finalmente poner en el centro del escenario algo que se había perdido de vista. La dignidad humana. Exacto, la dignidad humana. Y para eso abarcaremos desde, no sé, metodologías basadas en saberes indígenas hasta los dilemas éticos de la inteligencia artificial. Y esto importa muchísimo para quienes nos escuchan hoy a través de la señal de TVLX, porque comprender estos conceptos funciona, haz de cuenta, como un atajo intelectual invaluable. Nos ayuda a entender cómo las leyes que rigen el día a día, desde firmar un contrato de Internet hasta enfrentar un juicio laboral o leer las noticias sobre política, están evolucionando o al menos intentando evolucionar para protegernos frente a inmensos sistemas de poder. Bien. Vamos a desempacar esto desde la raíz. A ver. ¿Por qué el sistema jurídico latinoamericano necesita humanizarse? O sea, ¿qué fue lo que se rompió? Pues esa es la pregunta fundacional. Y Pablo Darío Villalba Bernier la ataca de frente en su artículo La crisis del derecho latinoamericano hacia un equilibrio constitucional y convencional. Él nos explica que no estamos ante una simple racha de malas leyes, sino ante una deficiencia filosófica súper profunda. Ok. El sistema está en decadencia porque heredamos un legalismo rígido de la Europa del siglo XIX, o sea, un modelo que adora la forma sobre el fondo. El papeleo por encima de la justicia. Exacto. Y Villalba Bernier propone que la salida es lograr un equilibrio entre lo que dice la Constitución y lo que dictan los tratados internacionales, siempre utilizando una brújula fundamental que es el principio pro homine. El principio pro homine en la cabeza de un juez en la vida real. Es un excelente punto. Imagina que un juez tiene sobre su escritorio dos leyes aplicables a un mismo caso, ¿ok? Una es una ley local que restringe un derecho y la otra es un tratado internacional que lo amplía. Ok, hay un choque ahí. Ajá. El legalismo antiguo diría, pues aplica la ley local porque es nuestra soberanía. Pero el principio pro homine rompe esa rigidez y le ordena al juez que ante cualquier duda debe aplicar la norma que brinde la protección más amplia a la persona humana, sin importar de dónde venga esa norma.
O sea, es poner al ser humano por encima de la burocracia estatal. ¿Tal cual? Suena hermoso en papel, la verdad, pero me imagino que decirle a los estados que apliquen normas internacionales por encima de sus propias leyes pues genera muchísima fricción. Uy, genera una fricción tremenda. Y ahí es justo donde entra el análisis de Jaime Cubides Cárdenas, Fernanda Navas Camargo y Smérider García Jiménez. En su texto Crisis de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, ellos diagnostican por qué ocurre esta fricción. Ajá. Identifican 3 enormes retos operativos. Primero, lograr que estos derechos sean verdaderamente universales en la región. Segundo, dotar de estabilidad financiera y política a los órganos interamericanos. Y tercero, y este es el reto más grande de todos, lograr el cumplimiento real de las sentencias por parte de los estados. Claro, porque los tribunales internacionales pueden dictar sentencias maravillosas, pero si el Estado decide ignorarlas, pues se quedan en letra muerta. Exactamente. Y tengo entendido que esa resistencia no solo viene de los políticos, sino desde adentro del mismo sistema judicial, ¿no? Sí, y esto es clave. Alfonso Jaime Martínez Lascano documenta este fenómeno de manera brillante en su artículo Negativismo jurídico en América Latina. Él detalla cómo operadores jurídicos y jueces, de hecho, se resisten activamente a realizar este control de convencionalidad, o sea, se niegan a contrastar las leyes locales con los derechos humanos internacionales. ¿Y cómo justifican esa negativa? Pues utilizan argumentos súper retóricos, escudándose en la supuesta incertidumbre jurídica o defendiendo una falsa soberanía. Martínez Lascano da un ejemplo sumamente revelador de esta resistencia formalista, que es el uso de la prisión preventiva oficiosa en México. Ah, claro, la famosa prisión automática. Bien, vamos a desempacar esto con una analogía para que quede clarísimo a la audiencia. A ver. Imaginemos que el sistema de justicia es una computadora muy vieja. Los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben encarcelar a alguien automáticamente sin pruebas suficientes son como una actualización de software de última generación diseñada para hacer el sistema más seguro, justo y humano. Ajá, me gusta. Pero cuando intentamos instalarla, estos jueces formalistas actúan como un hardware anticuado, experimentan lo que el autor llama negativismo jurídico y lanzan, haz de cuenta, alertas de incompatibilidad del tipo error, falsa soberanía vulnerada, y se niegan a procesar la actualización para poder seguir operando con el código penal viejo. Entonces, si el hardware se resiste, ¿existe alguna manera de forzar esta actualización del sistema operativo? Pues fíjate que la respuesta a esa resistencia podría venir de un lugar súper inesperado, los saberes ancestrales de Bolivia. Paul Enrique Franco Zamora desarrolla esto en su investigación Metodología aplicada en la hermenéutica constitucional plural. Él plantea que la solución a este bloqueo no es importar otra teoría europea. Ok, entonces, ¿qué es? Es utilizar una jurisprudencia que integre el diálogo intercultural y el paradigma andino del vivir bien, o summa causa. ¡Wow! ¿Y cómo se traduce una filosofía andina en una herramienta legal concreta en un tribunal? Pues cambiando la métrica del éxito. O sea, en lugar de que el juez interprete la ley buscando únicamente proteger la propiedad individual o castigar, la metodología plural exige que la interpretación legal considere la armonía de la comunidad entera, el respeto a la naturaleza y la preservación de la dignidad desde una óptica descolonizada. Órale. Siguiendo tu analogía, no es forzar software extranjero en una máquina vieja. Es instalar un sistema operativo de código abierto diseñado desde cero con las especificaciones de nuestra propia realidad latinoamericana. Qué locura pensar que la innovación más disruptiva para destrabar el derecho moderno no provenga de un laboratorio en Ginebra, sino de saberes indígenas milenarios. Sí, totalmente. Pero claro, esta resistencia formalista y estas actualizaciones de las que hablamos no ocurren en el vacío de un tribunal. Cuando las instituciones fallan en poner la dignidad en el centro, pues la política colapsa. Y creo que no hay caso de estudio más claro para esto que lo que se analiza sobre Brasil en la siguiente parte de la obra. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la falta de anclaje en los derechos humanos hace temblar a la democracia misma. Y bueno, para quienes sintonizan TVLex, es imperativo hacer una pausa aquí y aclarar algo. Sí, muy importante. Al adentrarnos en estos temas políticos recientes y complejos, mantenemos una postura estrictamente neutral. Nuestra labor hoy es de reportar y desmenuzar el análisis sociopolítico que los autores plasman en el libro, sin tomar absolutamente ningún partido ideológico. Aclaración fundamental.
Entremos entonces al artículo de Antonio Celso Baeta Miñoto, titulado Lavallato, corrupción y gobernanza. Él disecciona la profunda crisis institucional y democrática que sacudió a Brasil entre 2013 y 2016. Ajá, un periodo súper turbulento. Muchísimo. Un periodo que culminó con el juicio político o impeachment de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Lo que hace el autor es examinar críticamente cómo las tensiones entre los poderes del Estado llegaron a un punto de ebullición, y muy particularmente analiza el rol determinante que jugó la prensa. Claro. Explica cómo la narrativa mediática interactuó con el proceso legal para moldear la opinión pública y alterar la gobernanza del país. Y esa delgada línea entre las instituciones de justicia y el poder político es explorada a un nivel aún más granular por Adriano Santana Pedra. ¿Y en qué artículo? En su texto, Prisión y otras medidas cautelares personales contra candidatos en vísperas de las elecciones en Brasil. Él pone sobre la mesa una contradicción jurídica sumamente delicada. Por un lado, tenemos la inmunidad electoral, que es una garantía que impide arrestar a un candidato justo antes de una elección. Espera, me vas a perdonar, pero siempre he tenido un problema con esto. ¿No es la inmunidad electoral simplemente una licencia de impunidad? Digo, suena a que es el escudo perfecto para que políticos corruptos evadan la cárcel justo cuando más atención hay sobre ellos. Pues es una reacción completamente lógica. Y ese es exactamente el dilema que aborda el autor. Porque del otro lado de la balanza están las medidas cautelares, como la prisión preventiva, que los jueces quieren usar para proteger lo que Santana Pedra llama el medio ambiente electoral. O sea, evitar que dinero ilícito contamine las votaciones. Exacto. Pero el autor nos advierte del gran peligro. Si le das a un juez el poder de encarcelar a cualquier candidato una semana antes de los comicios sin una condena firme, efectivamente le estás dando al juez el poder de decidir la elección. Es un equilibrio súper frágil entre evitar que compita un delincuente y evitar que el sistema judicial se convierta en un arma de persecución política. ¡Wow! Visto de esa manera, el riesgo de abuso judicial es altísimo. Altísimo. Pero a ver, bajemos la lupa del nivel macropolítico de las elecciones presidenciales, al nivel de la calle, al ciudadano común. Felipe Kirchner y Fernanda Núñez Barbosa escriben sobre el acceso a la justicia por consumidores hiposuficientes e hipervulnerables, no Brasil. Y quiero subrayar ese término, hipervulnerables. No solo hablan de no tener dinero, hablan de una vulnerabilidad estructural. Exacto. La hipervulnerabilidad significa que no solo careces de recursos económicos, sino de información, de conectividad y de poder de negociación. Imagina, haz de cuenta, a una persona en pobreza extrema intentando disputar un cobro fraudulento de un banco. Es David contra Goliat. Peor. Las reglas formales dicen que tiene derecho a demandar. Pero la realidad es que esa persona no puede pagar un abogado, no entiende la jerga financiera y se enfrenta a un ejército corporativo. Los autores mapean cómo los tribunales formales son inalcanzables para ellos y proponen que el Estado debe invertir en soluciones no estatales, como la mediación comunitaria, para llevar la justicia a donde el tribunal simplemente no llega. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si los tribunales tradicionales están saturados, son caros y, como hemos visto, fallan tanto en la política de alto nivel como con los consumidores más vulnerables, pues la respuesta lógica de nuestra era parece ser... Usemos tecnología, ¿no? Exacto, usemos tecnología y privaticemos. Y eso nos lleva a la exploración de la innovación procesal en el libro. Así es. Y María Macarita Elizondo Gasperín abre este debate con su texto La prueba electrónica en México. Ella plantea el inmenso reto probatorio en la era digital. Hoy en día, o sea, un contrato se cierra por WhatsApp y una amenaza se envía por correo electrónico. Sí, todo es digital. Entonces, ¿cómo hace un juez para validar que un mensaje no fue alterado con herramientas básicas de edición? O peor aún, creado desde cero mediante inteligencia artificial. El derecho tiene que modernizarse velozmente para incorporar técnicas de ciberseguridad, pero sin violar la privacidad. Y siguiendo ese ímpetu de modernización, Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez escribe sobre la justicia digital en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ajá. Ella documenta cómo México está intentando dar un salto gigante implementando procedimientos 100% en línea, permitiendo juicios a través de telepresencia. La intención es clarísima, ¿no?
descongestionar los juzgados y hacer la justicia más rápida. Pero claro, aquí la autora choca de frente con la realidad. ¿La brecha digital? Exacto. Es imposible hablar de justicia digital equitativa en un país donde millones de personas no tienen acceso a una conexión de Internet estable. Totalmente. Y la innovación no se limita solo a poner computadoras en los juzgados. A veces implica sacar los problemas de los juzgados por completo. Augusto Tánger Jardín, Guilherme Tánger Jardín y Handel Martins Díaz abordan un caso fascinante. Del monopolio estatal a la desjudicialización de la ejecución civil. Ese título suena potente. Lo es. Ellos analizan la propuesta brasileña de privatizar el cobro de deudas. Es decir, en lugar de que un juez pase años embargando bienes para pagar una deuda, se le otorga esa facultad a notarios o agentes de ejecución privados. A ver, tengo que detenerte ahí. Entiendo perfecto lo de las videollamadas, pero privatizar la ejecución de deudas, sacar al Estado de la ecuación y darle a entidades privadas el poder de cobrar y embargar, me suena a una receta para el abuso absoluto contra la gente que de por sí ya no puede pagar. ¿Cómo justifican esto? Es una preocupación muy válida, la verdad. Y los autores la abordan desde la economía del derecho. El argumento es que el monopolio estatal sobre la ejecución civil ha creado un cuello de botella tan severo que cobrar una deuda por la vía legal es un proceso larguísimo y carísimo. Ok. ¿Y qué pasa cuando los bancos saben que es casi imposible recuperar su dinero rápidamente si alguien no paga? Pues suben las tasas de interés para todos. El crédito se vuelve carísimo. La hipótesis de los autores es que al desjudicializar y permitir que notarios regulados ejecuten los cobros, el riesgo disminuye, el proceso se acelera y, en teoría, el costo del crédito debería bajar para toda la población. Dinamizando la economía. Exacto. Ya veo. El mecanismo es económico. Agilizar el cobro reduce el riesgo y reducir el riesgo baja las tasas de interés. Tiene sentido en papel, aunque, bueno, la supervisión tendría que ser impecable. Definitivamente. Y fíjense cómo esta necesidad de innovar para proteger trasciende lo puramente legal o tecnológico y llega hasta la tierra que pisamos. Carlos Ernesto Arcudia Hernández, Sara Berenice Horta Flores y Blanca Torres Espinosa nos presentan la regulación de la comercialización y exportación de bioinsumos agrícolas y la producción orgánica en México. Es un excelente contraste. Aquí la innovación es biológica y regulatoria. Los autores explican cómo la creación de marcos legales sólidos para biofertilizantes y biopesticidas, pues no es solo un tema comercial, es una herramienta jurídica para rescatar la agricultura tradicional y proteger la salud humana y el equilibrio ecológico. O sea, alejar al campo de la dependencia de los agroquímicos industriales. Exacto, utilizando la ley para fomentar la sustentabilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos de cerca esta tendencia, parece que la estrategia moderna es descentralizar. Sacamos sistemáticamente los problemas del edificio del tribunal tradicional. Llevamos las pruebas a la nube digital, delegamos los cobros a notarios privados y resolvemos la crisis del campo mediante regulación de innovación orgánica. Pero esto me genera una duda enorme. Al depender tanto de la tecnología y los sistemas automatizados para agilizar la justicia, ¿no corremos el riesgo de crear monstruos nuevos? Absolutamente. Y la obra no ignora este peligro para nada. De hecho, la parte final del libro aborda directamente la era de los algoritmos y nos da un baño de realidad tremendo. Dirceu Pereira Siqueira, en su texto Discriminación algorítmica, desmonta un mito muy peligroso. ¿Cuál mito? La idea de que las computadoras son neutrales. Él nos advierte que la inteligencia artificial hereda y amplifica los sesgos de sus creadores. ¿Y cómo funciona ese mecanismo de sesgo exactamente? Porque a veces, no sé, pensamos en la IA como una bola mágica que nos da verdades absolutas. Exacto, y no lo es. O sea, una IA aprende basándose en millones de datos históricos. Si entrenas un algoritmo de evaluación de riesgo criminal o de otorgamiento de créditos con datos de un sistema que, históricamente, ha arrestado o negado préstamos de manera desproporcionada a ciertas minorías o clases sociales, pues el algoritmo aprenderá que esas personas son riesgosas. Claro, replica el problema. Es un espejo que refleja nuestros prejuicios pasados, pero disfrazado de objetividad matemática.
Siquiera advierte que esto amenaza profundamente los derechos de la personalidad y la dignidad. Es escalofriante pensar que tu libertad o tu patrimonio puedan depender de una fórmula matemática sesgada e invisible. Totalmente. Y en esa misma trinchera digital, Javier Indalecio Barraza analiza la problemática de los buscadores de Internet, responsabilidad y libertad de expresión. Él disecciona la inmensa tensión que existe hoy entre el derecho al olvido, esta idea de que tu pasado y tus errores no deberían percibirte eternamente en los resultados de Google, y por otro lado el derecho de la sociedad a estar informada y la libertad de expresión. Es un debate fuertísimo. Es un rompecabezas ético monumental. ¿Cómo borramos el daño a una reputación sin reescribir la historia? Y precisamente ante la frialdad paralizante de los algoritmos y, digamos, la inmensidad incontrolable del Internet, el derecho está buscando una ruta de escape hacia lo más fundamental, el retorno al contacto humano. Volver a las bases. ¿Sí? Hugo Carrasco Zulé documenta esto en sus reflexiones sobre el juicio ordinario oral civil. Él argumenta que, frente a la automatización, el derecho mexicano está apostando por rescatar la inmediación a través de los juicios orales. ¿Inmediación? ¿Te refieres a la necesidad física de estar ahí, cierto? Exactamente. La inmediación exige que el juez esté presente en la sala. Necesita ver a las partes, escuchar cómo tiembla una voz durante un testimonio, percibir la duda o el enojo en tiempo real en la audiencia preliminar. Esa lectura humana que una máquina no tiene. Exacto. Esa información no verbal, esa empatía visceral, es algo que jamás se podrá transmitir en un expediente de papel de 1000 páginas, ni mucho menos en un correo electrónico o a través del análisis frío de un algoritmo. Es devolverle la carne y el hueso a la justicia. Y me parece brillante que el broche de oro de nuestra revisión de este libro vaya exactamente en esa línea de humanidad. Rosa María Díaz López nos trae su texto Crisis judicial y acceso a la justicia, los mecanismos alternativos como herramientas de transformación. Y aquí no nos habla de inteligencia artificial ni de bases de datos. Nos expone la experiencia concreta del estado de Tamaulipas con sus unidades móviles de mediación. Es un contraste poético y sumamente efectivo. En lugar de obligar a personas en situación de vulnerabilidad a perder días de trabajo y gastar dinero que no tienen para viajar hasta el centro de una ciudad a buscar un juzgado, el Estado equipa camionetas y lleva a los mediadores expertos físicamente a las comunidades más apartadas y marginadas. O sea, literalmente llevan los mecanismos alternativos de solución de controversias a la puerta de las personas. Y esto plantea una pregunta importante para toda la audiencia de TVLex. Pensemos en la gran paradoja de nuestra modernidad legal. Durante décadas, y especialmente ahora, hemos creado sistemas, códigos y algoritmos sofisticados buscando ser objetivos, eficientes e infalibles. Ajá. Pero a menudo resultaron ser formales, discriminatorios y excluyentes. Y resulta que, frente a esa crisis, la tecnología más avanzada, revolucionaria y efectiva para garantizar verdaderamente la dignidad y la justicia es la más antigua de la historia humana. Sentarnos frente a frente, ya sea en una sala de juicios orales o en una camioneta adaptada en medio de la sierra, mirarnos a los ojos y dialogar. Es una reflexión bellísima, la verdad. Y así, desempacando esa paradoja, llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. A modo de recuento, para quienes nos han acompañado en esta transmisión especial por TVLex desde la Feria Permanente del Libro, hemos navegado a través de una obra indispensable, Transformación Jurídica y Dignidad. Tal como lo señala el director de la obra, Martínez Lascano, más que un simple compendio académico, lo que los editores y todos estos autores nos han entregado es una verdadera cartografía de resistencia. Nos demuestran que el derecho no tiene por qué ser una fuerza inamovible. Y es vital recordar el mensaje transversal de hoy. El derecho no es un fenómeno etéreo que ocurre únicamente en pasillos de tribunales lejanos, con gente hablando en latín. Claro que no. Las tensiones jurídicas y los paradigmas que analizamos hoy afectan directamente si el consumidor puede defenderse de un abuso comercial, qué tipo de bioinsumos regulados llegan a los alimentos de su mesa, cómo navegan en Internet sin el miedo a ser perfilados por un algoritmo y cómo, en última instancia, resuelven un conflicto con la persona que vive al lado. Toda la infraestructura invisible de nuestra sociedad está tejida con este hilo conductor de la dignidad humana.
Y para cerrar nuestra participación, me gustaría invitar a la audiencia a llevarse una última reflexión, algo que trasciende las páginas del libro, pero que se alimenta directamente de ellas. Hemos visto cómo la balanza del derecho oscila violentamente entre la fascinación por el progreso tecnológico y la necesidad urgente de cercanía humana. Ajá. Si el futuro del sistema judicial se polariza cada vez más entre algoritmos hipereficientes procesando demandas masivas en la nube y una justicia comunitaria enfocada en resolver problemas de manera artesanal y cara a cara, ¿Qué va a pasar? pues llegará el día ineludible en que, como sociedad, tengamos que elegir si preferimos ser juzgados por la fría y matemática precisión de una máquina o por la empatía, profundamente falible pero humana, de uno de nosotros. Qué provocadora y gran semilla de pensamiento para llevarnos a casa y debatirla. Agradecemos profundamente a toda la audiencia de TVLex por el favor de su sintonía en esta inmersión profunda directamente desde el corazón de la Feria Permanente del Libro. Sigan cuestionando los sistemas que nos rodean, sigan leyendo y sobre todo, sigan descubriendo el conocimiento que tiene el poder de moldear nuestro mundo. Hasta la próxima transmisión.